¿Sabías que un solo hombre pudo unir a las tribus mongolas y crear el imperio contiguo más grande de la historia? Gengis Khan, cuyo nombre original era Temujin, es uno de los líderes más formidables y controvertidos de la historia. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo este líder carismático y estratega militar extraordinario cambió el curso de la historia con su ingenio y ferocidad. Exploraremos su vida, sus conquistas y el legado que dejó tras su muerte. Los primeros años de Temujin. Infancia y orígenes. Gengis Khan nació como Temujin en 1162 en las estepas de Mongolia. Su infancia fue difícil. Tras la muerte de su padre, la familia fue abandonada por su tribu y obligada a sobrevivir en condiciones extremas. Desde joven, Temujin mostró un carácter fuerte y una habilidad innata para la supervivencia. Aventuras juveniles. A pesar de las adversidades, Temujin logró formar alianzas y consolidar su poder. Se casó con Borte, quien fue secuestrada poco después. Temujin organizó un grupo de rescate para liberarla, demostrando su capacidad para liderar y su lealtad hacia sus seres queridos. Esta hazaña fue solo el comienzo de su ascenso al poder. Alianzas y conflictos. El joven Temujin comprendió la importancia de las alianzas en las estepas mongolas. Su relación con Jamuka, un amigo de la infancia convertido en rival, fue fundamental en su desarrollo. La alianza inicial con Jamuka se rompió debido a diferencias políticas y de liderazgo, lo que llevó a una serie de enfrentamientos entre sus facciones. Esta rivalidad fortaleció a Temujin, enseñándole valiosas lecciones sobre liderazgo y estrategia militar. La unificación de las tribus mongolas. Consolidación del poder. A finales de los años 1180, Temujin comenzó a unificar las tribus mongolas. Mediante una combinación de diplomacia, alianzas estratégicas y fuerza militar, logró consolidar su poder. En 1206, en un gran Kurultai, asamblea tribal, fue proclamado Gengis Khan, que significa líder universal. Reformas y organización. Gengis Khan implementó una serie de reformas que transformaron la estructura social y militar de las tribus mongolas. Instituyó un código de leyes conocido como Yasa, promovió la meritocracia y estableció un sistema de mensajería eficiente. Estas reformas no solo consolidaron su poder, sino que también sentaron las bases para su expansión. Estructura militar y disciplina. La estructura militar de Gengis Khan se basaba en la unidad decimal, organizando su ejército en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000. Esta organización facilitó el mando y control durante las campañas. Además, su énfasis en la disciplina y la lealtad fue crucial para mantener la cohesión y efectividad de su ejército. ¿Cómo aplicó estas técnicas en sus conquistas más grandes? Técnicas de guerra y estrategias. La habilidad de Gengis Khan para la guerra era legendaria. Utilizó estrategias innovadoras como la guerra psicológica y la movilidad de la caballería ligera. Sus ejércitos eran conocidos por su disciplina, velocidad y capacidad para adaptarse a diferentes terrenos. La inteligencia militar, la coordinación y la comunicación efectiva fueron pilares en sus campañas. Las conquistas de Gengis Khan. China y el Imperio Jin. Gengis Khan dirigió su atención hacia el norte de China, dominado por la dinastía Jin. Desde 1211 hasta 1234, llevó a cabo una serie de campañas militares devastadoras que culminaron con la caída de la capital Jin, Songdo, actual Beijing. Su éxito en China fue una demostración de su habilidad para coordinar operaciones militares a gran escala. Asia Central y la Ruta de la Seda. Después de sus victorias en China, Gengis Khan dirigió su mirada hacia Asia Central y la rica Ruta de la Seda. En una campaña contra el Imperio Khorasmio, Khwarezm, sus ejércitos mostraron una brutal eficiencia, destruyendo ciudades y llevando a cabo masacres que sembraron el terror en toda la región. Esta campaña consolidó el control mongol sobre gran parte de Asia Central.
Persia y el Imperio Corasmio. El conflicto con el Imperio Corasmio comenzó cuando los emisarios mongoles fueron asesinados. En represalia, Gengis Khan lanzó una invasión devastadora que llevó a la destrucción de ciudades como Samarcanda y Bujará. Su capacidad para coordinar múltiples ejércitos en campañas simultáneas fue clave para su éxito. El asedio de Bujará. El asedio de Bujará es uno de los eventos más emblemáticos de la campaña contra el Imperio Corasmio. La ciudad, rica y bien defendida, cayó ante la astucia y la fuerza de los mongoles. Gengis Khan permitió que sus soldados saquearan la ciudad, pero también dejó que los artesanos y académicos vivieran y contribuyeran al conocimiento y la infraestructura de su imperio. Europa del Este y el Cáucaso. El avance de los mongoles hacia Europa del Este y el Cáucaso extendió aún más el imperio de Gengis Khan. Sus generales, Subotai y Gebe, llevaron a cabo expediciones exploratorias que llegaron hasta el río Dnieper, sembrando el caos y el miedo en las tierras rusas y polacas. Estas incursiones prepararon el terreno para futuras conquistas mongolas en Europa. La batalla del río Kalka. Una de las batallas más significativas fue la del río Kalka en 1223, donde las fuerzas mongolas derrotaron a una coalición de principados rusos y cumanos. Esta victoria no solo demostró la superioridad militar mongola, sino que también dejó claro el alcance del poder de Gengis Khan, extendiéndose profundamente en Europa. La muerte de Gengis Khan y el legado. Circunstancias de su muerte. Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña contra el reino de Onze Xia en China. Las circunstancias exactas de su muerte son objeto de debate, pero su fallecimiento marcó el fin de una era de expansión ininterrumpida. Antes de morir, dividió su imperio entre sus hijos, asegurando la continuidad de su legado. División del imperio. El imperio fue dividido entre sus 4 hijos, Jochi, Chagatai, Ojedei y Tolui. Cada uno recibió un ulus, territorio, pero el gran kanato, bajo Ojedei, tenía la supremacía. Esta división permitió una administración más efectiva, aunque también sentó las bases para futuras rivalidades y conflictos internos. Influencia cultural y militar. El legado de Gengis Khan va más allá de sus conquistas militares. Su visión de un imperio unificado y sus reformas legales y administrativas tuvieron un impacto duradero. Introdujo el uso de pasaportes para facilitar el comercio y la diplomacia, promovió la tolerancia religiosa y estableció una red de rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. La Pax Mongólica. La Pax Mongólica, un periodo de relativa paz y estabilidad bajo el dominio mongol, facilitó el comercio y el intercambio cultural entre diferentes regiones del mundo. Esta paz permitió la revitalización de la ruta de la seda, conectando mercados desde China hasta Europa y fomentando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Impacto en la ciencia y la tecnología. Bajo el Imperio Mongol, hubo un significativo intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. La astronomía, la medicina y la ingeniería florecieron gracias a la movilidad y la comunicación facilitada por la red de caminos y mensajeros establecida por Gengis Khan. Influencia en la historia mundial. La influencia de Gengis Khan se extendió mucho más allá de su vida. Sus descendientes continuaron expandiendo el imperio, llegando hasta Europa, el Medio Oriente y el sudeste asiático. La Pax Mongólica, un periodo de relativa paz y estabilidad bajo el dominio mongol, facilitó el comercio y el intercambio cultural entre diferentes regiones del mundo. La percepción moderna de Gengis Khan. Hoy en día, Gengis Khan es visto de manera ambivalente, como un conquistador brutal y despiadado por algunos, y como un líder visionario y unificador por otros. Su legado es complejo y multifacético, reflejando tanto los horrores de la guerra como los beneficios del orden y la unidad que impuso en su vasto imperio. Conclusión. Gengis Khan, el gran conquistador mongol, dejó una huella imborrable en la historia.
Su capacidad para unir a las tribus mongolas y crear un imperio vasto y cohesionado es un testimonio de su genio militar y político. Su legado perdura en las estructuras políticas, las rutas comerciales y las culturas que se desarrollaron bajo su influencia. Si te ha intrigado este recorrido por la vida y conquistas de Gengis Khan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los personajes y eventos que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.